Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy José Domínguez y estoy transmitiendo desde la ciudad más bella del mundo, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ahora, ¿qué vamos a hablar ahora? Vamos a tratar el tema acerca de la gran mentira, la gran falsedad. Por muchos años nosotros hemos estado creyendo que estamos en una en una órbita. Dice, cuando nosotros hablamos de que todo se descontrola, vaya, cuando estás escuchando una mentira. Empiezas a ver y a observar y ves lo que hay a tu alrededor y no te cuadra porque todo está montado en una falsedad, así que no tiene pies ni cabeza. Pero ¿qué pasa cuando estamos analizando de una manera más científica, más apegada a la realidad, y te das cuenta que en realidad todo lo que te han dicho es mentira? Te han dicho que el planeta es una bola, te han dicho que eh, Alpha Centauri es un planeta, es un sol que está eh, allá en la galaxia de lo que es la Vía Láctea. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a analizar y vemos eh, tantas mentiras, vaya. Te han dicho que la Tierra que la Tierra es una bola y que no, señores, la Tierra no es una bola, la Tierra es una especie de pizza, es gigantesca, no es pequeña, es grande y no es una bola. ¿Por qué es diferente a todos los demás planetas? ¿Por qué? Porque la Tierra se formó dentro de un tornado. Nosotros estamos adentro de un tornado, le podemos llamar tornado, un ciclón, una, eh, un hoyo negro, le podemos llamar más bien un agujero negro y nosotros estamos en el centro. ¿Por qué? Porque es tan grande que gira eh, una vuelta cada 24 horas y dices, ¿por qué los planetas tienen el ciclo más largo? Cada planeta tiene un ciclo muy diferente a la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra es un tornado, pero es invisible. Entonces, es tan grande el tornado, tan grande, que todas las estrellas, todo lo que está girando en alrededor de la Tierra. La Tierra es el centro del universo y en, en cada punta tiene un sol. Nosotros podremos decir que el que está en la punta de este tornado es Alpha Centauri. Ahí está el detalle. Y nos han estado mintiendo que estamos alrededor del sol. ¿Cómo va a estar alrededor del sol si el sol está dando una vuelta todos los días? El sol es el que va girando alrededor de la Tierra. Por eso lo vemos que se mueve el sol y no es la Tierra, no es el sol. Nos cuentearon para proteger la parte de abajo. En la parte de abajo hay otro sol. Nuestro tornado, nuestro universo es como un cigarro y en una punta, digamos que es como un tubo, vaya, como un tubo de PVC. Y en la parte de abajo está un sol y nosotros estamos en el centro del PVC y está girando el PVC y está arrastrando todas las galaxias, no las galaxias, sino una buena cantidad de estrellas. Son las paredes de este cigarro y están en la punta tenemos Alpha Centauri y en la otra punta tenemos un sol que se conoce como el sol negro.
están en el centro de cada extremo, nosotros estamos en medio, pero uno le genera vida al este sol que tenemos adentro de este gran espiral está girando y ese es el que nos da el día y la noche, pero está girando aquí adentro. Otro está allá y está fijo, pero está por el otro extremo de este espiral. Esa es la verdadera forma del universo. No es como te lo platicaron, no estás girando a 1600 kilómetros por hora, no, estás fijo en el núcleo del, de este cigarro, de este tubo. Estás en el núcleo. Ahora, ¿qué sucede con las historias de la tierra hueca, de los mapas, de todo lo que... Bueno, realmente lo que te están mostrando es la parte de afuera. Ahora, dices, ¿cómo es que, que existe tantas ciudades, tantos países que no te los muestran? ¿Por qué? Pues porque estamos en una prisión. Se dice que, que nuestro verdadero lugar es donde están los gigantes que están en la parte del otro lado, allá de la Tierra. Están unos gigantes que viven hasta 1000 años, pero de acuerdo a las investigaciones se puede decir que ellos han estado viviendo en la Tierra desde el principio, por eso la Biblia dice que en el principio hubo gigantes en la Tierra, pues claro, porque la Tierra es es un lugar que tiene muchísimos años, muchísima antigüedad, muchísimo, y que todas estas ciudades provienen de diferentes áreas de lo que se conoce como el disco cósmico. La Tierra es algo que no tiene fin, vaya, al final, porque, porque pero no es redondo, es una torta, es algo que está girando, que no se mueve, vaya, la Tierra no se mueve, lo que está girando es lo que está por fuera. Los científicos te han querido decir que lo que está afuera es un escudo electromagnético que atrapa cualquier aparato que pueda salir o que se queman las cosas. ¿Por qué no te han dicho que lo que se quema, todo lo que se conoce como la órbita de la Tierra? Y todo lo que trata de salir se quema, se destruye. ¿Por qué? Porque tiene una gran energía de un tornado. Por eso la Tierra no la sostiene nada de otra cosa. La Tierra se está sosteniendo porque está en el núcleo de un tornado, de un tornado gigantesco. Y está girando y tenemos millones de años de estar la Tierra tiene millones de años que está en el centro y ahí se formó, vaya, ahí se formó en el núcleo de un tornado. ¿Por qué le digo que esa es la verdadera forma? En la, desde que yo era niño, me hicieron creer que hay una estrella pequeña, una pequeña estrellita que siempre se pone atrás de la luna y me han dicho que ese es Venus. Y yo siempre me lo estuve tragando, que es Venus, esa estrellita. Después empecé a encontrar comentarios que dicen que es una nave espacial que está viajando detrás de la luna. Pero la gente nunca se ha cuestionado por qué tenemos que estar escuchando mentiras y no hacer nuestro propio mapa, nuestro propio croquis, como es el planeta. ¿Por qué? Porque definitivamente la, los controladores, los que llevan el mando, nunca te van a decir cómo es la Tierra. Y tú vas a estar creyendo que la Tierra es una bola. Pero en realidad la Tierra no es una bola, es un disco, una enorme pizza que está girando y que
todo lo que está atrapado en el tornado, un tornado cósmico, un tornado de proporciones apocalípticas, vaya, grande, y no se puede ver porque es invisible. Todos los, todos los tornados que se forman en el mar, se forman en el patio de tu casa, se forman tornaditos que levantan polvo y avientan todo, no son visibles, son invisibles y no son de viento, no se forman de viento. Los tornados se forman de partículas electromagnéticas y no vienen de las corrientes de aire, vienen del núcleo de la Tierra, del mismo tornado gigantesco que está generando grandes cantidades de energía, de partículas, electrones y protones y todo lo que es energía, y lo está haciendo réplicas del mismo tornado enorme, vaya. Por eso en el mar se forman tornados, en la en los desiertos, en todos lados se forman tornados, pero no son visibles, son invisibles. No vayas a pensar que el viento lo forma las piedras calientes, como siempre te han dicho. Dicen, no, es que las piedras calientes forman el viento. No es cierto. No es cierto. Cada cierto ciclo, cada cierto tiempo, el, lo que es nuestro sistema que existe, que se puede llamar el... Entonces esto forma tornados y estos tornados empiezan a girar tan fuerte las partículas que empiezan a aventar viento. El viento lo forman los tornados. No vayan a pensar que el viento es el que forma al tornado. No, no es el viento. Lo que se forma, las tormentas, las tempestades, los ciclones, huracanes, los forma el tornado. El tornado es el que está aventando el chingazo de viento. Pero ¿qué es lo que forma el tornado? Bueno, el tornado se forma desde el núcleo del Sol, pero no del Sol que está girando, sino del Sol que está abajo y el que está arriba. Tenemos dos soles. El Sol que está en la punta es el Sol negro y el que está en el otro extremo es Alpha Centauri y estamos girando en medio. Es un eje, es, es un es un tornado. Entonces nosotros estamos viviendo en medio y todas las energías, todo lo que sale por la corteza terrestre lo está empujando el sol de abajo. Se puede llamar que ese sol es el núcleo, pero de, de, de este disco es el que está sosteniendo al disco, pero está fijo. Este sol está fijo. A diferencia del otro sol que tenemos que da vuelta cada 24 horas. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque este sol que está cada 24 horas está girando en la parte del tornado. Ahí está dando vuelta una vez cada 24 horas, está girando, está dando vueltas alrededor de la Tierra. Y el otro, no, el otro está fijo, ¿por qué? Porque está en el núcleo del cigarro. Y ese está así, pero sus efectos, sus cambios, sus todo lo que se conoce como las etapas del año, vaya, las épocas, va generando una gran cantidad de energía que, que nos provocan grandes cantidades de tornados y por eso existe mucho viento cuando en el mes de marzo, en el mes de febrero, en marzo y abril, son unos ventarrones aquí, pero brutales, aquí en donde yo vivo. O sea, hay aeronazos de 100, de 120 por hora, que si no te pones abusado hasta te anda arrastrando el aire aquí. Y se forman tornados en cada, en cada parte. Aquí se forman muchos los tornados. Aquí donde vivo sale uno cada ratito, cada rato está saliendo el tornado y es pequeño, no es grande. Pero es una anomalía que existe.
se filtran las partículas electromagnéticas de abajo del sol, del sol negro, nos afectan y nos producen grandes ventiscas, ventarrones brutales, y no es que se forme el viento por el calor, es mentira. No, no es cierto. El calor no forma el viento. El viento lo forma las, las grandes flujos energéticos de energía que se forman tornados y son invisibles. Los tornados no se pueden ver. Tú estás en tu casa y el cielo está muy tranquilo y de repente empieza a correr viento y sientes el aironazo y dices, pues ¿qué pasó? ¿Quién anda ahí? ¿Por qué? Porque porque te han ocultado todo, te han dicho niño, prácticamente te están diciendo niño. Y si te pones a llorar, ya te dicen niña. Y tú dices, no soy niña, no soy niña. Fíjense el detalle. Eh, Vemos en el centro, en la noche vemos Alpha Centauri. Y en el día vemos Alpha Centauri también. A las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, ves Alpha Centauri en el centro. A las 3 de la tarde, que es la hora del otro ángulo, ves Alpha Centauri y lo vuelves a ver en el mismo centro. O sea que Alpha Centauri todo el tiempo va a estar en el centro y tú creyéndole a los científicos que tienen un tapón de dólares en el hocico diciendo que estamos girando alrededor del Sol, cuando en realidad el Sol es el que gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque el Sol está atrapado en una órbita de un tornado. No sé cómo esté exactamente funcionando todo lo demás, porque hay muchísimas estrellas allá afuera. Y nos han dicho que vas viajando a 1600 kilómetros por hora. A unas, eso no puede ser, vaya. ¿Por qué? Porque hay una, una sonda que anda llegando allá por Plutón y Plutón está muy lejos de la Tierra. Y supuestamente la sonda no se queda. Si la Tierra fuera corriendo atrás del Sol a una super velocidad, esa sonda ya se hubiera quedado tirada, ya la hubiéramos perdido. Así que lo único que están haciendo es entreteniéndote para que tú creas la sarta de mentiras que te han dicho toda tu vida. Y te han metido la creencia de que tienes un Dios y que este Dios te... Lo que sí sé es que hubo un hombre llamado Jesús que realmente no se llamaba Jesús, porque ya Jesús es una transliteración. Pero este personaje te dijo que vendría el Espíritu de verdad, así te dijo. Y Él os guiará a toda verdad. Pero ahora, ¿cómo puedes tú saber que tú estás siendo guiado por el Espíritu de verdad? Porque el Espíritu de verdad no es un ser pensante, no es un personaje inteligente, no es algo energético que te, que te guía, vaya, que te va diciendo lo que tengas que hacer. No, lo que se conoce como Espíritu de verdad es una evolución, es una época, una era de evolución. Es como si te estuviera apareciendo un nuevo gen, un gen totalmente nuevo, y estás siendo parte de una nueva especie que ya está saliendo con un gen nuevo, uno más, vaya, un gen, un nuevo gen que te está apareciendo. Estás naciendo con un gen que te está dando una habilidad, un nuevo sentido, una nueva capacidad cerebral. ¿Por qué les digo que existe
un gen que está surgiendo, que viene siendo una etapa de adaptación celular. Fíjense, se dice que los primates no pueden hablar, no pueden hablar porque su ADN, su cadena de genomas, tienen les falta el gen del habla. Cada habilidad del ser humano se debe a la existencia de un gen. Pero empezaron a aparecer los primeros con los primeros genes. Cuando les apareció ese gen, empezaron a hablar los monos. Ciertos monos empezaron a hablar, y cuando empezaron a hablar empezaron a utilizar el cerebro y empezaron a aparecer los, los primeros hombres inteligentes. ¿Por qué? Porque ya empezaron, al poder hablar, ellos ya empezaron a proliferar palabras. ¿A qué se debe esto? Es que existe un gen, y este gen es un nuevo, da una habilidad nueva. Cada gen que va apareciendo en la especie les va dando una habilidad nueva. Nosotros tenemos un cerebro completamente complejo y tiene muchas funciones, y cada función se los proporciona una fruta o un alimento o una forma de alimentarse. Por eso los que se la pasan experimentando con drogas agarran una droga y ya no se quieren soltar de la droga. Se drogan, vaya, ¿por qué? Porque esa droga les desarrolla, se les va a una área del cerebro, y esa área del cerebro les produce ciertas fantasías que para ellos los saca de la realidad. La vida de un ser humano totalmente normal es una vida muy aburrida. Entonces los drogadictos experimentan sensaciones que les da su cerebro. ¿Por qué? Porque esa droga enfoca una cierta área, y los que consumen una droga tienen unas ciertas experiencias, y los que consumen otra droga tienen otra experiencia diferente a los de la otra droga. Cada droga da experiencias diferentes. Entonces fíjense el detalle que hay. Nosotros comemos naranjas, mucha naranja, y empezamos a experimentar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la naranja contiene muchos cítricos y te desarrolla se te va a ciertas áreas del cerebro. La naranja es contiene un efecto en el cerebro. Entonces tú dices, ¿por qué me duelen tanto los dientes? Pues ¿por qué? Pues porque los dientes se te aflojan, se te hinchan, se te inflaman. ¿Por qué? Pues porque la naranja te está provocando ciertos efectos, y se te inflaman las encías, se te sangran los dientes por el cítrico de la naranja. Tenemos otro que es la papa. La papa te produce otros efectos en las piernas, en las nalgas, te empieza a crear musculatura, te crea músculo. Entonces, cada cosa que tú comes, que consumes, hace una función. Cada alimento, vaya, cada alimento produce una función. Y existen funciones que no están al alcance del conocimiento de la persona, pero que a través de ciertas alimentaciones o vives más años, o envejeces más rápido, o te vuelves longevo sin querer, sin saber siquiera que estás consumiendo un tipo de fruta que te está dando una, una- un- se te está desarrollando una área donde
donde tú puedes eh, energetizar más tu cuerpo, energetizarlo, vaya, crear energía y, y tú sin saberlo. Por eso las personas que viven en las montañas, en los cerros, en los ranchos allá arriba, en la sierra, esas personas llegan a vivir una vida saludable sin siquiera asistir a los médicos. Dicen, no, yo nunca he ido a un doctor. Dicen, no, ¿para qué? Nunca me enfermo. ¿Por qué? Porque tienen una comida en su casa que les está prolongando, los está nutriendo y aparte están consumiendo sal. La sal es la base principal de la vida. Si dejas de comer sal, todo tu cuerpo se va a debilitar. Ahora, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué cosa viene todo esto? En nuestro cerebro tenemos una área que nos hace entrar en un estado de comprensión, vaya. ¿Por qué? Porque nos conectamos a un mundo que no podemos ver con los ojos. Existe un mundo que no podemos ver con los ojos, pero que sí existe. Y este mundo lo podemos comprender solamente si tenemos cierto balance nutricional, que comemos algo, vaya, que nos desarrolla cierta área en el cerebro. Y entonces podemos enfocarnos y poder comprender más algo que no es comprensible para una mente normal que come puros frijoles. ¿Por qué? Fíjense el detalle. Nosotros nos ponemos a analizar y dices, ¿cómo es posible que estemos atenidos a lo que nos digan los demás? Existe gente que no va a creer jamás lo que escuchan de José Domínguez, nunca lo van a escuchar, pero le van a creer al gobierno. Dicen, lo que diga el gobierno, eso es la verdad. Porque el gobierno te ha dicho que el sol es el centro del universo. Ah, en alguna ocasión hubo personas que llegaron a decir que la Tierra era el centro del universo. Y en otra ocasión hubo otros que dijeron que era el Sol. Pero si tú buscas la comparación en el Sol, no cuadra para nada. Pero sí cuadra cuando el centro del universo es la Tierra. Lo que sucede que si el sistema de la élite acepta que la Tierra es plana, se les descubren lo que están ocultando allá atrás de la Tierra. Lo que tienen oculto, tendrían que explicarlo y se les cae todo el espectáculo, se les acaba el poder. Mientras el mundo esté engañado, tienen poder, pero si a ellos se les quita se les se les descubre la mentira, pierden el poder, automáticamente quedan en la vil calle, se les quita la chiche, porque ya no van a poder engañar a la gente, porque por todos estos miles de años han estado engañando a la gente, vaya. ¿Cómo se desarrolla una creencia que ni siquiera era, era tan interesante, vaya? ¿Por qué? En el mundo de la religiosidad, eh, desde muchos años antes, en la antigüedad, se desarrolló la creencia de que existía un Dios que es el que creó el mundo y que todo lo que creó, todo es un Dios que está allá arriba en el cielo y que está gobernando y que tiene un montón de ángeles y que todo se originó con el pueblo de Israel, con el pueblo israelita, que es el pueblo elegido de Dios y que ahí es donde está su base principal de Dios, vaya.
Ahora fíjense, ¿cuándo se cae la mentira? ¿Por qué? Porque todo tuvo que haber salido de ahí, vaya. Pero cuando nosotros investigamos nos damos cuenta que la historia de los ángeles, la historia del cielo, del Dios que está en el trono, llegó mucho después. Es una historia que llegó 100, 200, 300 años después a Jerusalén. Los ángeles ni el trono no existían en un principio de la historia cuando empezaron a platicar que tenían un Dios y que era el pueblo único. No, porque la historia de los ángeles, de los querubines, serafines y todos los ángeles de niveles pertenecía a otra religión, a los de Zaratustra, la religión de los persas. Así que no tiene esa historia de este Dios, se la agarraron de otro pueblo, pero muchos años después, con tiempo de los exiliados. Nos han dicho todo el tiempo que tienen un Dios, que es, les dio sus 4 letras del tetragramatón, pero ya descubrimos que no es así, que esas 4 letras no le pertenecían a este pueblo, le pertenecían a los edomitas, y los edomitas ya tenían mucho tiempo de vivir ahí en Canaán. Ya los edomitas tenían más años de vivir ahí que estos señores de los israelitas. Ellos fueron invasores, los israelitas fueron paracaidistas, llegaron después y no llegaron con las 4 letras. Cuando ellos llegaron ahí no traían las 4 letras. Esas 4 letras las agarraron del pueblo edomita, que ya tenían esas 4 letras desde mucho antes que llegaran los israelitas ahí. Ahora, la pregunta sería, ¿de dónde agarraron esas 4 letras los edomitas? ¿De dónde se las trajeron? ¿Quién, quién se las trajo y de dónde? Tenemos un panteón de dioses, de Ugarit. Hay un panteón de dioses. Y en ese panteón de dioses se mencionan los dioses que existieron antes que llegaran los judíos ahí. Y no está Yahvé. En la historia de los edomitas no está Yahvé. ¿Por qué? Porque Yahvé es una transliteración. Así que no estaba este Dios antes de los judíos. No estaba. A lo que quiero llegar es que se agarraron las 4 letras de los edomitas y ellos le dieron, le dieron una interpretación a las 4 letras. ¿Por qué? Empezaron a buscarle la interpretación de acuerdo al idioma hebreo, y el idioma hebreo tiene venía con los pueblos que llegaron ahí, vaya, invasores, llegaron invadiendo esa zona de Canaán, y con ellos llegó el idioma hebreo. Y con ese idioma hebreo empezaron a interpretar las 4 letras. Se dieron cuenta que la primer letrita era la letra Yud, y que la otra letrita, la que es una H, es Hei, y luego la otra es Bad, y tiene dos H's y una Yud y una Bad. Bad, Yud y dos Heis. Entonces le encontraron esta pronunciación a las 4 letras, pero de acuerdo al idioma hebreo. Así que no casca, no cuadra. ¿Por qué? Porque para nosotros los que queremos saber, no nos, no nos, no nos llena, vaya, no nos complace. ¿Cómo vamos a aceptar que esas 4 letras no representan? Ellos son los que le dieron ese nombre de, de Yud Hei, Baj Hei. Ellos.
no no fueron los edomitas no fueron los que le dieron ese nombre. El nombre se lo dieron los judíos a las 4 letras. Le dieron el nombre de Yud Hei Bajei. ¿Por qué se lo dieron ellos? Porque se lo dieron de acuerdo al idioma hebreo. Pero tenemos que considerar que esas 4 letras no eran hebreas, sino que eran edomitas, sí. Y se cree que las sacaron de Egipto. Y de Egipto se vinieron con el rey eh, con el rey Salomón. Y el rey Salomón le dio un significado. eh, el medallón ese que se llama tetragramatón, de acuerdo a la magia. Era un medallón mágico, un medallón para la magia negra, y lo utilizaba el rey Salomón. Entonces, de estos pueblos fueron conquistados por los asirios. El pueblo de los israelitas fueron, entonces es bien probable que los sacerdotes que eran los sacerdotes del rey Salomón, vaya, los que trabajaban ahí con él en el templo. ¿Por qué? Porque él trabajaba con los levitas, y los levitas estaban a disposición del templo y eran parte del rey Salomón. Entonces fíjense el detalle. Hubo una gran desbandada de gente que corrió antes de que fueran invadidos por los asirios. Los asirios les mandaron a avisar que no le hicieran al vivo, que tenían que seguir pagando impuestos. Pero este, este rey, el rey que se opuso a seguir pagando impuestos para los asirios, dijo que ya no les iba a pagar, que le hicieran como quisieran, que si quieren bailarla, vamos a bailarla pues, pero no les voy a pagar ya los impuestos. Bueno, pues se dejó venir una gran cantidad de asirios y, y espartacos y los acadios y todo ese grupo de allá, y vinieron y se llevaron 10 tribus de los israelitas, se los llevaron. Pero antes de ser invadidos por los asirios, hubo una gran cantidad de judíos que corrieron hacia las montañas, se fueron, vaya, se fueron. Entonces nada más se quedaron los valientes. Pero los que corrieron se fueron a meter a Edom, invadieron todos estos grupos de los edomitas, y, y se vinieron a Judá, que viene siendo Jerusalén. Se metieron a Jerusalén y, y una buena cantidad de los mismos, porque eran de la misma especie, de la misma raza, los israelitas y los judíos eran de los mismos, eran primos, vaya, todos eran primos. Ahora fíjense, ¿a qué voy? Llegó la desbandada y, y ahí es donde se trajeron a las 4 letras que ya invocaba el rey Salomón. El detalle es que era un símbolo, pero no de un Dios bueno, sino de un Dios malo. ¿Por qué? Porque lo usan los hechiceros, lo usan los magos, los brujos, los ocultistas, todos los que invocan espíritus del más allá, los que hacen sacrificios de gente, los que le adoran a muchas deidades, les dibujan el tetragramatón en el piso abajo, les prenden veladoras, les ponen cabezas de esqueletos, de muertos, ahí los cráneos, encima del cráneo le ponen una veladora para hacer rituales. Para eso es este medallón. No es, no es Dios, es unas letras que se utilizaron para magia negra. Ahora, ¿a dónde queremos llegar con todo esto?
que en otros lugares este medallón no se conoce como Dios y estuvo recorriendo antes de llegar a esos lugares, este medallón, estas letras, las 4 letras, eran partes del tetragramatón, de la estrella. Y, y no era Dios. En los otros pueblos no era Dios. Nada más fue Dios ahí. Las 4 letras las convirtieron en un Dios. Ellos, los judíos, dijeron, si este es el nombre de Dios, estas letras son sagradas, dijeron. Pero ¿cómo van a ser sagradas si las cargaban en el pescuezo? Eran medallones, unos talismanes, una especie de medallas, vaya, de oro, de plata y de cobre y de todo tipo de metales. ¿Cómo va a ser un nombre sagrado si lo usaban para hacer hechicería, para hacer brujería, para hacer todo tipo de males, invocaciones, hacer... Existen muchos misterios en esta vida, existen otros mundos, existen seres de otra forma, de otro tipo de sustancias que no son de carne y hueso. Y esos son ciertos personajes que tienen ciertas habilidades y que se ponen al servicio de los que los invocan, hacen cierta relación, cierto pacto. Nosotros les llamamos demonios, nosotros les llamamos espíritus chocarreros, pero en realidad son otras especies de otra forma de vida. Es como si nosotros quisiéramos conocer los peces que viven allá a 6 kilómetros abajo en el mar. Al nivel de 6 kilómetros hay otro mundo de los seres de las profundidades. Se llaman peces de profundidad, de mar profundo, de abajo, vaya. Esos peces no pueden vivir a la superficie. Forzosamente tienen que vivir a 6 kilómetros de profundidad, todo, incluyendo todo el mundo, vaya. ¿Por qué? Porque están en todo el mundo y viven en ese nivel de profundidad. No pueden salir hacia arriba porque se mueren. Por eso cuando salen en el mar ciertos calamares gigantes, es porque se les ocurrió salir. Y al salir se mueren. No sobreviven a otro nivel de presión, no sobreviven, tienen que estar allá abajo. Y así como existe ese mundo de los peces, igual existen otras formas de vida que no tienen cuerpo, no tienen carne y son diferentes. No sabemos cómo es que viven entre nosotros, vaya. ¿Por qué? Porque se supone que no pueden vivir en un nivel distinto. No pueden sobrevivir en un nivel donde vivimos nosotros, cada quien en nuestro propio espacio. Ahora, eh, la historia de este tetragramatón no se sabe si era de otra especie, tal vez era de otra civilización, tal vez andaban los por ahí y de alguna civilización muy antigua se lo encontraron y de alguna manera encontraron relación en que eran letras muy, muy poderosas para hacer ciertas invocaciones. Entonces alguien de por ahí lo ocupó para controlar a este pueblo. ¿Por qué? Porque se dice que fue Moisés el que se los impuso. Les dijo, es que aquí me habló el Señor y dijo, yo seré el que seré. Así dijo el primer mensaje. Yo seré el que seré. Yo estaré o yo seré el que estaré. Pero, eh, porque lo dijo Moisés, ya lo trataron como un letrero, unas letras sagradas. Pero el detalle es que los chamaquearon, los engañaron.
¿Por qué no son sagradas? Pues porque las tiene todo el mundo. Son letras que ya las carga, hasta se las ponen hasta los perros. Los perros cargan el medallón, se los ponen para que el medallón proteja al perro. ¿Cómo va a ser posible, vaya? Que sea unas letras muy sagradas, no las quieren pronunciar. ¿Por qué? Pues porque Moisés les dijo que son letras sagradas. Pero, ¿quién se ha muerto por pronunciarlas? Si eso fuera, ya se hubieran muerto los cristianos. Porque los cristianos son los primeros que empezaron a pronunciar ese nombre y nunca se han muerto por pronunciarlo. Siguen vivitos y coleando. Ahora, ¿a qué vamos con toda esta complejidad cuando nosotros nos ponemos a meditar que por qué razón nunca se nos ha dicho la verdad? Porque se nos dice que nosotros podemos reencarnar y, y no hay un solo grupo, una sola sociedad que sea respaldada por el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno está ocultando todo, nunca vas a saber nada. Tenemos una NASA, la NASA jamás te va a decir que estamos atrapados adentro de un tornado, nunca te lo va a decir. La NASA te va a decir que somos creación del Señor y que la Tierra es una bola, cuando en realidad la Tierra no es una bola. Detrás de este tubo, es un tubo, pero está forrado con una energía electromagnética, se forma de partículas electromagnéticas que están girando alrededor y están formando un cigarro. Y en la punta está Alpha Centauri y en la otra punta está el Sol negro. Y nosotros estamos en medio y en el centro existe un núcleo que no se mueve, la Tierra no se mueve. Te dijeron que giras alrededor del Sol y que la Tierra va girando, pero cuando en realidad no es así, la que gira es todas las estrellas. Cuando empieza la noche, cuando empieza a atardecer, el cinturón de Orión está acá donde sale el sol. Y cuando son las 6 de la mañana, ya el cinturón de Orión ya está metiéndose acá donde está el poniente. Empieza en el oriente y se acaba en el poniente. Entonces dices, sí, es que la Tierra va dando vuelta. ¿Cómo va a estar dando vuelta la Tierra? ¿Cómo va a estar dando vuelta la Tierra si no cuadra? Si tú te pones a reflexionar, a ti te han dicho que esa estrellita que va atrás de la luna es Venus. Pero tú dices, ¿cómo es que Venus va a estar dando vuelta en la noche? ¿Cómo va a ser posible que en la noche puedas ver a Venus? Si se supone que el Sol está de la parte de abajo y la luna está girando por la parte de arriba. ¿Cómo va a ser que va a estar Venus en la parte de arriba si Venus está antes de la Tierra? Es una vil mentira. Los planetas sí están girando, pero están girando en el... Los que giran son todos los planetas, están girando en el espiral. Es una espiral muy similar a un resorte, pero de energía electromagnética que está girando y formando un tornado. Y este tornado es lo que forma realmente lo que es el sistema solar. El Sol está atrapado también. El Sol también está atrapado en este campo electromagnético de energía, partículas electromagnéticas que están formando un tornado. Aquí estamos nosotros, estamos en el centro y la Tierra no tiene bola, no es una bola, la Tierra es un disco, pero resulta que hay formas, hay agujeros, vaya, ahí tiene grietas
y estas grietas atraviesan y los de arriba se fueron para vivir en la otra parte. Dices, la realidad tiene fallas. Encuentras fallas en la realidad. Y mucha gente dice, este mundo es imaginario. Este mundo es como es como un holograma, dicen muchos. Hay una teoría muy clara de qué cosa es la vida humana. Estamos viviendo en un sueño, nosotros estamos dormidos y esto que vivimos es un sueño, no estamos realmente viviendo. Por eso la gente puede morir y volver a nacer y puede reencarnar y puede hacer, ¿por qué? Porque tu verdadera vida no es esta, nosotros estamos en un sueño. Dicen, es que nosotros tenemos mucho poder en la mente y podemos eh, cambiar la materia, la transmutación de la materia es real. Nosotros podemos transmutar la materia. Si tú, te, si tú desarrollas esa habilidad, puedes hacer que cualquier un pedazo de papel lo puedas convertir en billetes. Había mucha gente que yo llegué a conocer que pueden convertir un pedazo de papel cualquiera, lo convierten en un billete. Inclusive compran en la tienda y la persona que está en la tienda les entrega el cambio y cuando va a ver su billete es un pedazo de papel, cualquier papel. Entonces aquí tenemos el detalle. Si, si, si no hay no tenemos un gobernante que nos guíe, que nos enseñe, entonces nosotros estamos cayendo en la cuenta de que este mundo, eh, en este mundo no somos dueños, nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo vas a ser dueño si no sabes ni siquiera cómo es la tierra? Ni siquiera sabes que la tierra no es redonda, es plana. Nunca han encontrado la curvatura, ninguna persona ha podido hallar la curvatura de la tierra. Entonces dices, ¿cómo puede ser un resort? Estuviera lleno de basura, lleno de escombro. El espacio, el espacio exterior, está lleno de agujeros negros. Está lleno de agujeros negros el espacio. Y así como este sistema solar está atrapado en un agujero negro, eh, los demás planetas, todo lo que se ve allá afuera, igual giran alrededor de otro agujero negro. Yo creo que sería prácticamente imposible viajar en el espacio. Sería muy difícil viajar en el espacio porque para que tú puedas viajar en el pasado, en el espacio tendría que estar totalmente tranquilo, sin agujeros negros. Pero si todo lo que existe, está girando en en un sistema eh, energético que está girando, significa que eso que está girando es un agujero negro, que tiene atrapada la materia y la está haciendo girar, y tú dices, es una galaxia enorme, dices tú. Eso es lo que te han hecho creer. Pero los agujeros negros son de diferentes formas, y cada sistema solar se forma dentro de un agujero negro. Las energías que giran están girando y pueden darle el, el, el movimiento y mantiene atrapado todo. Así que cualquier aparato volador que se dispare hacia el espacio, fácil va a quedar atrapado en un agujero negro.
porque todo lo que existe afuera se mueve. Y si se mueve es porque está girando. Y eh, el detalle que hay es que existe un sistema aquí que nos está dominando a todos, ocultándonos las cosas para que te mantengas ignorante y para que no cuestiones para eso. Pero resulta que si tú estás surgiendo con un nuevo gen, vas a empezar a distinguir las cosas. Un nuevo gen están desarrollándote tus células, se están adaptando y creando una nueva capacidad cerebral donde tú ya puedes percibir lo que antes no podías, como comprender lo invisible, vaya. Para poder comprender lo invisible es necesario tener una capacidad cerebral que alcance, que atraviese las... Porque la gente dice, es que yo no puedo creer nada que no esté en la Biblia. Si no está en la Biblia, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia es un sistema de control. La Biblia es un control, es un sistema. Y te hicieron creer que la Biblia es algo que tiene toda la verdad. La Biblia tiene toda la verdad y que de ahí es tu guía y de ahí parte todo lo que tú debes de saber de la Biblia. Te lo hicieron creer cuando empiezas a comprender que en realidad no es así, que todo lo que te han dicho es falso y que para que tú puedas salir de la ignorancia y empezar a ver lo que realmente existe allá afuera, es necesario dejar esa Biblia, tirarla, vaya, tirarla al bote de la basura. ¿Por qué? Porque esa Biblia es un control mental. La Biblia es un, es un chip. La Biblia es un chip. Y ese chip te tiene controlado y no puedes hacer nada. Te convirtieron en una hormiga y vas a estar girando en el círculo. Y no vas a salir de ahí porque te tienen atrapado. Si si en vez de estar siguiendo la Biblia, que es un libro que se hizo de puras mentiras, empiezas a usar la cabeza, empiezas a comprender por qué no tiene curvatura la Tierra, por qué la Tierra no tiene curvatura. Ya se investigó, y dices, ¿cómo voy a descubrir la orilla? Si no tiene curvatura, tengo que llegarle a la orilla. El problema que hay es que en la orilla no hay calor. Y para que tú llegues ahí, se requiere un equipo muy súper chingón, vaya, para que llegues hasta esos límites donde está la orilla de la Tierra. No hay calor, vaya, está congelado, totalmente congelado. Y eso hace que la Tierra se mantenga, eh, se mantenga un bordo, vaya, una pared. ¿Por qué? Porque ahí al no dar el sol nada más está girando en donde hay calor, en el centro está girando y ahí hay calor. Pero si se dicen, muchos dicen, es que allá está lleno de ciudades. ¿Cómo va a haber ciudades si allá no hay calor? En la otra extremo no puede haber ciudades si no hay sol. Y, y no puede haber soles. No puede haber más soles. ¿Por qué? Porque si hubiera más soles, estaríamos en algo que no cuadra, vaya, no cuadra. ¿Por qué? Porque el sol que está atrapado porque está girando dentro de un espiral y está recorriendo dentro en la parte superior de la Tierra. En la parte superior está girando el sol y gira la luna y gira Venus. Pero en la parte de atrás está un sol que no gira, que está en la pura punta, allá afuera, y se conoce como el sol negro. Y
energía, su sol, su calor es muy débil. Ahora, ¿cómo es que allá abajo está lleno de ciudades? ¿Por qué? Pues porque buscan el calor del sol. El sol que está allá abajo le da vida a las otras ciudades que están abajo. Y el sol que está aquí le da vida a los que están en este lado del planeta o de la Tierra, vaya. O sea que en la parte de las extremidades prácticamente no sería posible vivir, vaya. No habría, porque no hay un sol que alumbre para allá. Toda la Tierra estaría totalmente congelada y aparte tendría un bordo. Y ese bordo de allá no sabemos qué cosa hay. A lo mejor ahí se, se distorsiona el tiempo, tal vez falla la realidad allá y prácticamente la gente saldría volando, se desaparecería. ¿Por qué? Porque si está al bordo, significa que ahí es donde está recorriendo el bordo del cigarro, del tubo. Bueno, entonces vamos a ver si ya puso la marrana y vamos a llegar a una conclusión y vamos a entender por qué razón nosotros estamos prisioneros. ¿Quién nos puso aquí? ¿Por qué nos quieren tener aquí? ¿Por qué nos metieron un Dios que ni siquiera es, sino que nada más son cuatro letras? Y el señor de la estepa y, y tenemos una vaca que es sagrada. Tenemos un elefante sagrado también. O sea que el ser humano adora cualquier cosa. Y eso es lo que les pasó a los judíos. Vieron que había cuatro letras y empezaron a adorarla y a inventar un montón de ideas sobre estas cuatro letras y sí, que ese es Dios, porque es el nombre de Dios, cuando en realidad ya tenía un recorrido muy largo. Ya tenía una carrera muy recorrida este medallón, ya lo habían usado otros, ya venía de otros lugares, vaya. Y llegó ahí y dijeron, este es Dios, porque tiene cuatro letras. Perfecto. Yo digo que no se puede ser más bruto porque no estás más viejo. Entre más viejo, más pendejo.